Buenos días a todos. Muchísimas gracias una vez más por esta invitación a participar con este evento. Hace poco más de un mes tuve la oportunidad y el privilegio de coincidir con la doctora Miriam Leonor en San Salvador y hablamos justamente de este evento planeando ya todo. Hemos elegido hablar del problema del asbesto, que es un problema planetario, justamente pensando en una fecha importante. Estamos justo en este periodo celebrando el sexto aniversario de una ley, la ley colombiana, que ha sido una ley muy moderna como enfoque y justamente es un ejemplo valiosísimo de cómo todo el conocimiento científico a lo largo de los años, de las décadas, mejor dicho, ha podido empujar antes una praxis y luego una ley. Por lo tanto, veremos cómo una experiencia internacional ha permitido llegar a la promulgación de una ley importante que todavía está en sus primeros plazos, porque ya lo iremos viendo en la charla. Acaba de caducar el primer plazo de 5 años, concretamente, que la ley concedía en la aplicación y veremos todo. Pero lo que me ha ocupado ha sido proponer algo como una enseñanza, lo que podemos aprovechar de lo que hemos aprendido del pasado, que todavía está dramáticamente en el presente, para luego aplicar una política de prevención. Y justamente estamos en una fecha también conmemorando el Día Nacional de Seguridad y Salud en Colombia y pensando ciencia, historia y memoria, ya desde Bernardino Ramazzini, el padre de la medicina del trabajo, que afirmó en su época, hace más de 3 siglos, que es mejor prevenir que curar. Lo afirmó en latín, por supuesto, siendo que escribió en latín el idioma culto de la época. Pero aquí estamos. Ya lo ha dicho Aquiles antes, el tema es si la enfermedad profesional es una enfermedad consecuencia específica de un trabajo. Entonces, es decir, tal como afirmó en su momento el maestro Luigi Devoto, el enfermo es el trabajo. Si yo tengo que cambiar el trabajo, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? El tiempo, las pautas, las pausas. Al final, justo con Aquiles, hace algunos años, hemos coincidido en una mesa redonda en Madrid, en un congreso internacional. El tema era la aplicación del concepto de dosis en ergonomía y en toxicología, porque al final, si hablamos de una sobrecarga, puede ser biomecánica en el campo del músculo esquelético y puede ser una sobrecarga metabólica si pensamos en una asunción de un agente químico. Por lo tanto, todo este tema también se aplica normalmente en todos los campos de medicina del trabajo. Hemos hablado antes del ruido. Con una fonometría yo puedo medir si yo tengo una sobrecarga de exposición al ruido. Por lo tanto, el concepto siempre, uh, más allá de la gente que considero, va a ser un problema de dosis. También este es otro maestro, una de las brújulas de nuestra disciplina es el concepto de dosis. En este caso, tal como ha dicho Aquiles antes, analizamos el trabajo, analizamos las tareas, el lugar de trabajo, identificamos los agentes o situaciones de peligro y al final tendremos una mirada preventiva dibujando planes de seguridad y planes de vigilancia médica. Si ya tenemos un caso o un clúster de casos, llegamos en una empresa donde tenemos un problema, entonces vamos a comprobar un nexo causal a nivel individual o a nivel de grupo homogéneo y luego todo esto también en el campo de la investigación y todo esto, y luego también va a ser un aprendizaje en perspectiva,
porque de todas estas evidencias epidemiológicas y clínicas vamos a sacar provecho para luego evitar que se repita este problema. En este caso hablaremos de amianto, aplicando todos estos conceptos a este campo. El amianto en sí mismo es como palabra, identifica un grupo de fibras naturales de distinta naturaleza y composición química. Luego tenemos también, como consecuencia de todo lo que hemos sabido del amianto, también una larga serie de fibras artificiales, minerales y orgánicas. Todo esto es un punto importante también previsto por ley, porque si la ley empuja a identificar una alternativa al amianto, siendo que tenemos que quitarlo, entonces mucho de la investigación tiene que ser dirigida a la identificación de una fibra artificial que sea menos peligrosa, también sacando provecho de lo que hemos aprendido de la toxicología del asbesto. Y todo esto está claramente previsto también por la normativa colombiana. En este caso, la definición de amianto, vamos pensando a la definición de la Real Academia Española, es un mineral, etcétera, etcétera, es incombustible, tiene efectos nocivos. Esta es la definición canónica. En Italia y luego en España, es decir, en Europa, una ley que prohíbe la explotación, utilizo, es más vieja de la colombiana y también es más vieja de algunas de las leyes de Latinoamérica, pero todo esto es un camino que sigue en marcha. Por lo tanto, si nos vamos a ver todos los países a nivel planetario, este es un itinerario común. La ley colombiana es un fantástico ejemplo porque, siendo la más moderna, es un ejemplo cumplido de lo que hemos aprendido y de lo que vamos a planear y realizar en el sentido de la prevención y protección de la salud a nivel del trabajo y de los trabajadores, pero también a nivel del medio ambiente, siendo que el amianto es una fibra natural, un contaminante natural, y por lo tanto tenemos un problema de exposición a dosis bajas, pero es que afectan también a la población general en su conjunto. Esta es una clasificación mineralógica y comercial también de los distintos tipos de asbesto. Se ha especulado que algunos tipos de asbesto puedan ser menos peligrosos que otros. Esto puede ser, pero la duda que detrás de esto exista un interés comercial por parte de los países que podrían comercializar tipos de amianto supuestamente menos peligrosos, esta duda existe, pero de momento todos los tipos de amiantos, sin mencionar el tipo, el nombre, el número de casa encima, han sido considerados en su conjunto seguramente cancerígenos para el hombre. Todo esto, claro, ha sido uno de los puntos más importantes que han empujado toda una serie de normativas que a lo largo del tiempo antes pusieron unas restricciones hasta llegar, y ha sido un camino progresivo, a la prohibición de explotación, utilizo, comercialización, etcétera, etcétera. Este es un paradigma porque al final todo este conocimiento, la identificación de los distintos efectos y del mecanismo de la acción dañina, el papel de la dosis, pensando a los distintos efectos que vamos considerando, el diagnóstico y vigilancia médica, todo esto ha dictado con mucha claridad antes una praxis técnica y médica y luego las leyes de los estados.
Y las leyes, siguiendo con este itinerario, tal como se ha comentado anteriormente, también empujan el tema de la sustitución del amianto, una búsqueda de las alternativas y pensando también en un problema técnico, médico y clínico dramático, que es lo de la latencia de los efectos, pensando a una exposición anterior, una latencia que, por ejemplo, en el caso del mesotelioma puede llegar hasta más de medio siglo. Todo esto motiva la necesidad, está a la base de la necesidad de también seguir con una vigilancia médica a los expuestos a asbesto. Es decir, en este caso, la vigilancia médica no se acaba cuando una persona deja el trabajo, se jubila o cambia trabajo simplemente, pero sigue siendo una obligación por ley de seguir en esta vigilancia pensando que un efecto dañino puede manifestarse décadas después del cese o del inicio de la exposición a amianto anterior. La prueba de esto está en esta transparencia. Aquí tenemos un documento colombiano del 2007 que ya ponía con mucha claridad las pautas de la vigilancia médica en caso de exposición a asbesto, en un periodo donde el asbesto era utilizado de manera totalmente ilícita. Este es un problema que tenemos que enfrentar a nivel planetario. Todos los estados progresivamente han puesto restricciones, pero se enfrentan también con una herencia dramática. Siguen manifestándose casos clínicos relacionados con una exposición anterior, cuando el utilizo del amianto a nivel productivo y técnico era lícito y por lo tanto tenemos que gestionar este problema desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista sanitario, médico-legal, también, por ejemplo, desde el punto de vista de la indemnización. Por lo tanto, un tema crucial, y vamos a considerarlo también esto, es un tema del registro de los casos. Tenemos que estar en condición de identificar con criterios firmes los casos para hacer antes un diagnóstico firme y luego pensar en identificar un nexo causal, si existe, con exposición anterior a asbesto. Los efectos, tal como bien se sabe, son distintos, pueden ser no cancerígenos y cancerígenos. En el pulmón, un efecto muy bien conocido y muy bien estudiado es la asbestosis, que normalmente es la premisa clínica a un tumor pulmonar. Luego tenemos dos tipos de cánceres. Uno es el carcinoma pulmonar. Todos los 4 o 5 tipos de cáncer pulmonar pueden derivar de exposición al amianto. Y luego tenemos un tumor de la pleura o también del peritoneo, del pericardio y de la túnica vaginal, pero con mucho el mesotelioma pleural es el más frecuente. La diferencia clave entre los dos tipos de cánceres es que el cáncer del pulmón, tal como la asbestosis, sigue el principio de la dosis acumulativa, es decir, son cánceres típicamente dependientes de la dosis, mientras que el mesotelioma pleural no es dosis dependiente. Ha sido clínicamente confirmado que un mesotelioma puede proceder de exposición bastante corta, incluso a nivel de semanas o meses, y con exposiciones no macroscópicas.
Por lo tanto, todo esto es clave a la hora de identificar el nexo causal retrospectivamente y poder garantizar, por ejemplo, una correcta indemnización también desde el punto de vista médico legal, y también si a nivel anamnéstico, el historial laboral, comprobamos que esta persona tuvo un periodo, a pesar de que ha sido bastante corto, de exposición a amianto, todo esto requiere que a lo largo del tiempo seguimos haciendo vigilancia médica también de un riesgo que pertenece al pasado, pero como exposición, pero que sigue siendo actual en el sentido de poder provocar un efecto dañino. Se sabe que el amianto es un cancerígeno epigenético, ha sido identificado con certidumbre, no hay ninguna duda, el papel clave del estrés oxidativo. Todo esto es muy importante, también pensando cuando iremos eligiendo qué tipo de fibra mineral artificial, la que provocan los niveles más altos de estrés oxidativo son posiblemente las que podrían ser más peligrosas, incluso peligrosas tal como el amianto. No todo lo que es artificial es automáticamente menos peligroso. A la hora de elegir un material alternativo al amianto, la toxicología industrial y la medicina ocupacional tienen un papel clave a la hora de poder identificar un peligro y poner este conocimiento en una mesa donde vamos sentándonos todos con ingenieros, con químicos, con empresarios, con ingenieros de producción, etcétera, para buscar una solución fiable entre todos. Los efectos del amianto son extremadamente conocidos. Tenemos unos criterios internacionales muy firmes, se sabe prácticamente todo. Todos estos criterios han sido y siguen siendo actualizados progresivamente. Todo esto es muy importante porque todo esto nos proporciona una herramienta siempre puesta al día. Nuestro deber es estar siempre al tanto, ir, ir buscando en las bases de datos las novedades, todo lo que luego tiene un reflejo automático a nivel de normativa. Por lo tanto, todo esto es clave para poder hacer nuestro trabajo en nuestras empresas al final. Una publicación clave que además casi tiene 35 años, ha sido esta, que salió en un congreso en Nueva York, donde estos investigadores han publicado todo este tema con las 3 olas. 3 olas de utilización y de exposición al amianto. Es decir, pensando también a lo que ha dicho Aquiles antes, hemos identificado el amianto como peligro, de esto no hay ninguna duda. Luego evaluamos el riesgo, es decir, la exposición. Estas olas identifican 3 fases de riesgo a lo largo de las épocas. Y es muy importante porque se empieza en las primeras décadas del siglo XX. Pero si pensamos que hasta el 1930 estaba en duda que el mesotelioma existiera como entidad nosológica en sí, existía como síndrome, como enfermedad, todo esto es clave, es decir, tener una perspectiva histórica de la evolución clínica de las patologías relacionadas con asbesto es clave. En este caso, la primera ola, según identificada por los investigadores norteamericanos, ha sido la de la explotación minera y luego el uso del asbestos para la producción de artículos de manufacturas. En este caso, luego tendremos
una ola segunda, que es donde la gente ha utilizado estos productos a nivel de trabajo. En este caso, a lo largo de las décadas han sido implementados controles de restricciones, pero seguro esta ha sido una fase particularmente dramática en este sentido. Y luego llegamos a la tercera ola, la más insidiosa porque es la más súbdora, es decir, preocupa más algo que puede quedarse desapercibido. En este caso, es la exposición a un asbesto que ya está colocado en los techos, en las tuberías, en los arranques de los coches, en los frenos de los coches, de las maquinarias a nivel de la construcción. En este caso, como es lógico y como se comprende perfectamente, el tema es que esta exposición prácticamente pertenece a todo el mundo. Es decir, es una exposición que no se limita a la población de los trabajadores, sino que también a la población general. Todo esto amplia muchísimo toda una platea de gente que tenemos que no vigilar desde el punto de vista de la vigilancia médica, por supuesto, pero en ese sentido también un médico de cabecera podrá pensar en relacionar un síndrome relacionado con amianto también en una persona que no tuvo una experiencia laboral relacionada con amianto. Si vamos pensando en la restricción progresiva, tal como hemos dicho, todo esto tiene un reflejo clarísimo en el valor límite de exposición, que a nivel higienístico es una de las herramientas clave. Si nos fijamos en la reducción drástica de este nivel de exposición a lo largo del tiempo, todo esto está relacionado evidentemente con las evidencias del mesotelioma pleurico, que ha sido comprobado puede proceder también de una exposición baja y en un periodo corto. Por lo tanto, ha puesto en duda la validez del valor límite establecido anteriormente. En este caso, estos criterios, por ejemplo, en Italia, tuvieron una aplicación práctica ya en una ley del 1991, que ha sido la primera ley específica en Italia sobre este tema, ya estableciendo por ley un valor límite hasta el valor límite actual, que es este que vemos en la transparencia. ¿Por qué en Italia hemos tenido un problema importante y hemos sido uno de los primeros países promulgando una ley que ha prohibido el amianto? La razón es dramáticamente simple. En Italia tenemos la más grande mina de amianto de Europa, y por lo tanto esta ha sido la causa de un utilizo masivo del amianto en construcción, astilleros navales, etcétera, etcétera, y con muchísimos casos. Por lo tanto, esta ha sido un poco la causa. También hasta el día de hoy. Fíjense en esta ley del 94, es decir, 2 años después de la ley que ha prohibido el utilizo y explotación. Tenemos que recuperar, hacer saneamiento ambiental. Vale, un valor de 2 fibras litro de aire ha sido permitido
después del saneamiento, pensando que el amianto es un material natural y por lo tanto no podemos pensar en exposición cero, porque tenemos niveles incomprimibles a nivel ambiental. Luego tenemos también este valor límite ocupacional de las 100 fibras litros y con la necesidad de llegar a un nivel que vale el 10% del valor límite del centro ambiente a nivel de una nave, por ejemplo, pensando con en área nariz, boca, mascarilla, etcétera, etcétera, llegando a un nivel de 10 fibras, es decir, un 10%. Esta trayectoria, esta misma trayectoria que ha conducido a nivel italiano y a nivel europeo la promulgación de este tipo de ley con esta lógica, encuentra un ejemplo extremadamente claro también a nivel de la ley colombiana. Porque al final, también en Colombia, así como en los otros países de Latinoamérica, hemos visto una reducción progresiva del valor límite ocupacional y también limitación de utilizo de, de, de este material, hasta llegar a una prohibición total, que es lo que ha salido hace justo 6 años, en el julio de 2019. Muy importante, la ley colombiana pone de manera clarísima las pautas. Tenemos un periodo de transición que es totalmente inevitable, porque al final tenemos el monitoreo, la vigilancia, la investigación, la vigilancia post-exposición y un periodo que por fuerza tiene que ser de transición. A este nivel podemos empezar a decir tenía que ser de transición porque ahora es hora de comprobar lo que hemos hecho, a qué punto estamos y lo que nos queda por hacer. Y último, también la ley lo pone como punto clave en vida futura la búsqueda de alternativas. Por lo tanto, la ley colombiana verdaderamente es un ejemplo valiosísimo de toda esta praxis y luego política, médica, técnica y sanitaria al mismo tiempo. Porque al final la protección de la salud de los colombianos. Importante ya el título, porque postula con claridad un problema de protección de la salud de los trabajadores, pero también a nivel del medio ambiente y población general. Y veremos de dónde sale esta evidencia, justamente a nivel de algunas zonas de Colombia en específico. Una ley del 2019 ya concede un plazo de 2 años, porque ha quedado clarísimo, no es posible salir con un orden, un ukase en ruso del zar, diciendo desde hoy ya basta. Es decir, un mundo productivo, mundo industrial, tiene que ponerse al día y por lo tanto nadie tiene una varita mágica y por lo tanto a nivel pragmático ha sido clave poner estas pautas y ya en el artículo 2 pone un plazo importante. Vamos a seguir con un análisis bastante rápido de la ley, pero los conceptos son estos. Una política pública de sustitución del asbesto instalado, es decir, lo de la tercera ola, el asbesto in situ, en latín, o in place, en inglés. Por lo tanto, ya pensando en la necesidad de una política de saneamiento ambiental, quitando el amianto ya instalado lícitamente
anteriormente para luego garantizar un ambiente de trabajo y un ambiente de vida lo más sano posible. Un plan de adaptación laboral y reconversión productiva, porque si la alternativa es quitar todo, pero con todo esto, si carecemos de una alternativa técnica al asbesto, que técnicamente hablando es un fantástico material, pero tiene propiedades, tal como hemos visto, antipáticas, entre comillas, eufemismo, pero claro, tenemos que ofrecer al mundo industrial, mundo productivo, una alternativa fiable, porque si decimos desde hoy ya basta, nadie trabaja, empresas en quiebra y la gente no trabaja y al final no muere de amianto, pero muere de hambre al final. Una comisión nacional para sustituir el asbesto, es decir, siguiendo paso a paso, colaborando con la investigación científica en tema de materiales alternativos. También a nivel europeo, por ejemplo, en el 97 y la veremos más tarde, una directiva específica sobre este tema, pensando a la composición química ya de las fibras y luego de una evaluación toxicológica de las fibras antes de poner en comercio este material como alternativa. Una ruta de atención integral para personas expuestas al asbesto. Todo esto es clave porque ya hemos visto que un efecto dañino puede manifestarse décadas después y por lo tanto tenemos que garantizar una asistencia sanitaria, social, una indemnización a toda esta gente. Como sociedad estamos en deuda con estas personas y un, un Estado tiene que garantizar todo esto a sus ciudadanos. Hemos dicho que la ley colombiana no sale de una chistera de un mago de repente. Tenemos estudios, el caso de la ciudad de Cibaté ha sido emblemático porque al final se ha visto con claridad un problema de contaminación ambiental en aumento alrededor de unos sitios productivos con utilizo de amianto, casos en aumento en la población laboral y también la población general, por lo tanto, confirmando que el amianto ha sido un problema general que necesita de una política holística a nivel del lugar de trabajo y también de una política sanitaria en general. Y en el caso de Cibaté ha sido talmente paradigmático y talmente llamativo que ha sido objeto también de una colaboración con el Instituto Superior de Sanidad en Italia y todo esto ha confirmado la relevancia del tema y no cabe duda que todas estas evidencias que han sido estudiadas y siguen siendo estudiadas hoy en día, es decir, después de la promulgación de la ley, hayan sido una de las piezas claves empujando este tipo de orientación normativa. Vamos hablando rápidamente del tema de las inteligencias artificiales, porque es un tema clave también para los técnicos de seguridad del trabajo, para el médico de empresa, para el ingeniero de producción, para un empresario que tiene de darse cuenta de todo y que los expertos le digan qué tienes que hacer. Todo esto es el producto de una decisión compartida, evidentemente.
En este caso ya hemos hablado de esta directiva comunitaria del 97 que clasifica ya en términos de peligrosidad las fibras artificiales ya desde el punto de vista de la composición química, con un tenor de silicatos y de óxidos alcalinos terrosos más o menos del 18%. En este caso es un tema químico, de composición química. En este caso vamos pensando a la alternativa. Vamos, una lana mineral pensando en el peligro de la fibra respirable, es decir, que puede llegar en profundidad hasta los alveolos pulmonares. Yo puedo decir, vale, si yo en mi empresa utilizo una fibra con un diámetro no respirable, puedo estar más tranquilos. Hasta un punto. Cuidado con la letra pequeña. Siendo que este material es un material de escaso valor añadido, la producción no está refinada. Por lo tanto, siempre tendremos en un bolso, en una caja, escrito, vale, el diámetro nominal es de 5-12 micrómetros, por lo tanto, no puede llegar a nivel pulmonar, pero tendremos en un rango más amplio una cuota respirable que puede alcanzar hasta el 50% del material. Por lo tanto, cuidado a la hora de elegir la alternativa también con la letra pequeña. En segundo lugar, si tenemos una cuota respirable, todo esto, por ejemplo, supone necesario cuando hacemos un control ambiental utilizar también filtros para las fibras respirables y no solamente para la fracción inhalable. Todo esto técnicamente, pensando en monitorear el riesgo, hacer higiene industrial. Por lo tanto, vemos que todo este conocimiento técnico, científico, toxicológico, médico, al final confluye todo en un único momento, que es la actuación de la prevención, donde todos los especialistas, médicos, ingenieros, químicos, tendrán su papel destacado. Seguimos. ¿Por qué las fibras artificiales a priori de antemano son menos peligrosas? Porque siendo que son amorfas, la tendencia es de una fracturación transversal. Y cuanto una fibra es más corta, más puede ser eliminada por ejemplo, por los macrófagos pulmonares. Mientras que el asbesto, típicamente con el splitting, siempre las fibras son largas, pero progresivamente más finas con un diámetro pequeño y por lo tanto llegan en profundidad. También, otro punto clave de la directiva europea, la composición química de una fibra, luego con una prueba en animales de laboratorio, a lo largo de 2 años un animal luego muere naturalmente, yo puedo hacer un examen autóptico si a nivel del pulmón del hámster o del ratón, una vez que haya muerto naturalmente, después de 2 años de vida, yo no encuentro esta fibra artificial, es decir, que ha sido disuelta por parte de los enzimas disutales, algo que permite evitar un etiquetado de peligrosidad. Todo esto es la prueba que la toxicología tiene un reflejo a nivel industrial práctico y proporciona una herramienta de seguridad y prevención. Esto, lo que hemos aprendido del asbesto, el contenido en hierro 2+ en la superficie de las fibras, es decir, los sitios hierro, el número está correlado positivamente con una aumentada tendencia a la actividad de estrés oxidativo. Por lo tanto, es más
peligrosas que otras artificiales. En este caso, la lana de roca escoria tiene más sitios hierro 2 plus y por lo tanto, entre las lanas minerales, por ejemplo, es la más peligrosa ya de antemano. Todo esto encuentra una aplicación práctica a nivel de clasificación e etiquetado. En este caso, vemos que las fibras cerámicas refractarias son igualmente cancerígenas por vía inhalatoria, tal como el asbesto. Es la prueba que no todo lo que es artificial es automáticamente menos peligroso. Esto es otro, otro tema que tiene que ser subrayado con mucha claridad, porque al final también pensando en sustituir algo, tenemos que sustituirlo bien. Hay un momento donde tengo que utilizar por fuerza este tipo de fibra, en este caso la menor cantidad posible en las condiciones más seguras y más estrictas posibles, justo pensando en la peligrosidad intrínseca de este material. ¿Por qué hemos llegado a una clasificación de escasa peligrosidad en el 97, cuando salió la primera directiva comunitaria, pensando a las fibras artificiales, pensando en una corte histórica europea con evidencias publicadas en aquella época? Pero, ¿cuál es la crítica? El punto crítico. Estas evidencias tienen en este momento más de 30 años. Todo esto supone la necesidad de ir actualizando todo esto. Entonces, vemos que revisando las bases de datos salen muchísimas publicaciones ya desde la época del 1984. Por lo tanto, cuando todavía el asbesto en Europa misma estaba lícito, luego tendremos publicaciones del año 2000 pensando, barajando la posibilidad que las fibras artificiales pudieran provocar un granulomas símil a la sarcoidosis pulmonar, porque tenemos que comprobar este tipo de riesgo. Luego, este tipo de investigación a lo largo del tiempo ha conseguido una investigación al mismo tiempo clínica e industrial, porque también el mundo industrial, ingenierístico, sigue pensando en proponer materiales alternativos. En este caso, la posibilidad de llegar a un material seguro es el producto de una colaboración firme entre el mundo clínico, el mundo químico, ingenierístico. No hay otra manera. En este caso, por lo tanto, tenemos esta perspectiva. Tenemos que ir evolucionando con este conocimiento y de seguir evaluando desde el Doctor punto de Estefano, vista clínico. Sí, dígame. quedan 2 minutos. Gracias. Estoy casi en la recta final. Muchísimas gracias. Justo en la recta final. Vamos un paso atrás. La ley colombiana es muy importante a la hora de imponer la protección de la salud relacionada con asbesto. Un tema importante, esta publicación revisa evidencias en el periodo antes y después de la ley. Un problema importante es la lucha contra el subregistro, porque este es un tema clave. Porque si es verdad que el amianto supone un problema planetario, no podemos quedarnos satisfechos con una tasa epidemiológica que aparentemente dice que Latinoamérica y Caribe tienen unos porcentajes más bajos. Todo esto puede ser una trampa, porque podría ser, y muy probablemente lo es, el producto de una falta de identificación de
de casos. Uno de los retos es justamente proponer, utilizar criterios firmes. En este caso, que la patología sea típica o patognomónica de un agente de peligro, en este caso el más patognomónico seguramente el mezotelioma pleural, que sea consecuencia de una dosis compatible, en este caso podría ser baja y corta, y que la latencia sea igualmente compatible. En el mesotelioma hemos visto que puede llegar hasta medio siglo. Por lo tanto, todo esto tiene un reflejo también desde el punto de vista médico-legal. Esta es el Instituto de Medicina Legal de Milán, con el lema en latín justo en el portal, porque es un punto donde la medicina está bajo la mirada de la ley. Hemos visto que el reto planetario y todo esto sigue una necesidad. Ha sido estrenado este Observatorio Internacional hace menos de 2 años. También tenemos los colegas colombianos del capítulo Colombia que trabajan activamente en el marco de este observatorio. Hace poco, hace justo un par de meses, con la colega profesora Carolina Menzi de la Clínica del Trabajo, hemos hecho este webinar con la vigilancia epidemiológica y proponiendo una herramienta para llegar a un registro que sea fiable de los casos, porque la necesidad es llegar al número más grande de casos posible. Os adelanto que iremos organizando otro webinar en otoño con otros tumores respiratorios, siempre siguiendo en esta estela y concluyendo animando a todos los colegas a seguir la actividad del observatorio y a apuntaros a esta estructura. Estamos pensando, tenemos un proyecto tal como se ha hecho también en Brasil ya anteriormente, traducir la herramienta epidemiológica que utilizamos para el registro de los casos, una herramienta que en Italia se utiliza ya desde más de 20 años, traducirla al castellano para que luego como línea guía pueda servir, pueda ser propuesta. Iremos organizando muy probablemente un webinar con este tema específico justo para proponer esta herramienta, pensando que pueda ser una ayuda importante en aplicación de la ley, la colombiana, tal como hemos dicho, es la más moderna, pero sobre todo pensando en nuestro objetivo que es la protección de la salud. Muchas gracias por esa atención. He intentado apurarme un poco. Muchas gracias por el tiempo.